Hola, apreciados hermanos y amigos. Un saludo fraterno de parte de este servidor y de la gran familia de Conectados con el Cielo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por ser parte de este proyecto y por estar pendiente en todo momento, día a día, de el repaso del texto bíblico de la lección de la escuela sabática. Esta semana ha estado también, pero muy interesante. Personalmente considero que esta lección de escuela sabática ha venido en un momento clave en la historia de la Iglesia Adventista, donde demasiada mundanalidad, donde demasiado crédito a la cultura, donde un sector de algunos ministros del Evangelio comienzan a hablar disparates y a pisotear el Evangelio que un día recibimos de nuestros abuelos. Y quizá esa sea mi protesta más grande, y hasta el día de hoy no he recibido respuesta alguna. Yo quisiera saber por qué razón el adventismo que conocimos de nuestros abuelos dista del adventismo de hoy. Hablemos de modernización, sí, hablemos de modernización, pero en los canales de transmisión de este evangelio, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de ya no solo la página impresa, sino que a través de documentos PDF que pueden enviarse a través del internet. Esas cosas son las que deben modernizarse. Pero la forma de administrar y de aplicar el comportamiento, la conducta y la directriz de la iglesia, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, y yo quisiera recibir respuesta. Hasta el día de hoy yo no he recibido ninguna respuesta de nadie con respecto a esta situación. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que pasa por la mente de aquellos que nos dirigen? ¿Por qué se permite que tanta mundanalidad entre a la iglesia? Y el primero que hay que sentar en el banquillo de los acusados es al administrador. Y eso es ley en toda organización, ya sea religiosa, escolar, gubernamental, financiera, del rubro que usted quiera. Si las cosas no están funcionando bien, quien debe dar la cara es el administrador, el que está al frente de todo un movimiento. Entonces, esta lección me encanta, y quiero volver a puntualizar esto, porque es una lección que ha sido hecha por adventistas del séptimo día. Ha pasado bajo la mirada escrutadora de una comisión que analiza qué es lo que está bien poner y qué es lo que no. Y aquí hay muchas cosas que se han dicho desde la lección número 1 que contradice el comportamiento de la iglesia. Ahora, la gran pregunta es ¿a quién creerle? Aquí cada quien hace lo que quiere. Por un lado la conferencia dice otra cosa, y por otro lado cada campo hace lo que quiere. Hablamos de unidad en lo que nos conviene. Así que en medio de ese tira y encoge, en medio de esa polémica interna que vive la iglesia, en medio de esa falta de identidad por la que cruza la iglesia en este momento, ¿qué somos? ¿Nos parecemos a aquellos o somos diferentes? ¿Qué somos? Hay una crisis de identidad. En medio de eso nos viene esta cartilla fenomenal, tocando un tema fundamental: la reforma protestante. La mensajera del Señor en el conflicto de los siglos habla de que todos esos nombres no fueron dignos de que el mundo los albergara.
los acogiera. No fue digno el mundo de acoger en su seno a estos grandes héroes de la Edad Media. Por otro lado, no se ha tocado así tan confrontativamente, se ha hecho en una forma especulativa, en una forma muy formal, no ofensiva. Si vamos a hablar de la Reforma protestante, tenemos que hablar de la Gran Ramera. Tenemos que hablar de el catolicismo romano. Tenemos que hablar de sus herejías. Tenemos que hablar de su engaño, de su mentira, de su diseminación de falsas doctrinas. Y tenemos que hablar también de su resurgimiento. Ha comenzado una nueva forma de mentir, cambiando la historia, haciendo decir a la historia lo que no ha dicho, y los jesuitas son expertos en esto, y hacer de que la Biblia diga lo que nunca dijo. Entonces, esta lección está presentando ese conflicto que hay entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, entre el pueblo de Dios y entre la iglesia ramera, llámese catolicismo romano. Esa es la pugna que se muestra acá. Sin la corrupción de una, no hubiese existido la oposición de la otra. Y luego iré destapando algunas mentirías que oigo en las redes, donde como gatos panza arriba, algunos sacerdotes católicos y algunos apologistas católicos tratan de defender lo indefendible y tratar de anular lo que no se puede anular. Así que interesante esta lección. Ojalá que podamos sacar el mejor provecho, porque el tiempo se acaba. Una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio. Señor que está en los cielos, bendito sea su nombre. Qué hermosa lección la que estamos disfrutando en este trimestre. Recordar la historia de esos hombres y mujeres, niños y niñas que tuvieron más que una armadura, tuvieron una fe más que humana, tenían un propósito para vivir. Cuando veo el adventismo que se vive hoy a nivel mundial, me da pena, me da vergüenza al contrastarlo con el propósito de vida que los reformadores tenían. Qué contraste, cómo se demarcan las líneas principales entre un grupo y otro. ¿Cuál es la intención de esta lección? Hacernos volver a aquel tiempo, tener un propósito de vida, añorar las cosas celestiales y blindar nuestro carácter con el carácter de los mártires, de tal manera que no haya temor de enfrentar la muerte por amor de Jesús. Rogamos su compañía. Este estudio no sería posible sin la influencia y la dirección de su Espíritu Santo, a quien invocamos hoy, para que hablemos certeramente lo que se tiene que decir. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Lección número 5. Fe contra todo pronóstico. Ojalá que algún día podamos desarrollar el estilo de fe
de los reformadores. Recuerdo las palabras de una serie vinculada con la Reforma del doctor Walter Bate, donde decía que si queremos terminar esta obra, es necesario que poseamos el espíritu de la Reforma. Si conservamos el espíritu semimundano que tenemos hoy, mitad iglesia, mitad mundo, no vamos a llegar muy lejos. Y es notable, se está observando hoy. Tenemos que empaparnos del espíritu de la Reforma, de tal manera que podamos blindarnos y no tenerle miedo a nada. De eso se trata este asunto. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde han sido guardados los mandamientos de Dios, los dichos de Dios, las palabras de Dios? En mi corazón, precisamente, exactamente el lugar donde ha de escribirse el nuevo pacto. Ya la ley de Dios no será escrita en tablas de piedra, sino que será escrita en la tabla de nuestro corazón. Y me encanta cómo el autor inicia la lección de escuela sabática. Los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente. Y yo diría que, o yo lo diría de otra manera, los reformadores protestantes tenían algo que la iglesia protestante del siglo XXI necesita porque no tiene. Y podría ir más profundamente. Los reformadores protestantes tenían algo que la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI no posee. Desde los estratos más elevados hasta el hermano más humilde. ¿Y qué es eso que necesita desesperadamente porque no posee? Necesita un propósito para su vida. Interesante. Un propósito. Y el autor menciona las palabras del psicólogo estadounidense Philip Cushman, donde dice: quienes viven sin propósito, sus creencias son superficiales. Pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. ¡Qué tremendo! ¡Qué descripción más exacta de la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI! Y no la estoy atacando, lo digo con lamento porque soy miembro de ella. Aunque hay una enorme cantidad de gente que no quisiera que fuera parte de ella, pero para su desgracia soy parte de ella y no la estoy atacando. Lo estoy diciendo con lamento, con tristeza, porque el evangelio que conocí de manos de mi abuela materna contrasta completamente con el adventismo que ha sido arruinado y ha sido pisoteado por una larga lista de ministros jóvenes, muchachos que cuando eran chicos en la iglesia eran de aquellos niños quizás rebeldes, ¿no? Y crecieron con ese afán de llegar un día al ministerio y poder cambiar las normas y las reglas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No tener un propósito hace que tus creencias sean superficiales.
Y a muy pocos les importa eso. A muy pocos les importa que las iglesias estén vacías los días de culto. A muy pocos les importa que realmente somos sabáticos. Abarrotamos el culto matutino del día sábado y por la tarde son muy pocos los hermanos que llegan. La pregunta ¿es así como se prepara una persona que ha de enfrentar la última fase de este conflicto final entre el bien y el mal? ¿Es así como se prepara un atleta para enfrentar la carrera? ¿Es así como estos reformadores protestantes se prepararon para enfrentar a un poder político religioso de tradición? Yo creo que no. Y sigo leyendo lo que dice el autor. Disculpen que lo lea porque no quiero botar la riqueza literaria con la que lo escribió. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. Eran fundamentalmente diferentes, podríamos decir. Eran conservadores diferentes, que es a lo que se le ataca hoy. Ser fundamentalista, ser legalista, ser conservador. Eso se ve mal, eso se ve como un pecado hoy. Quien no baila, quien no se pinta, quien no va al estadio, quien no viste sensualmente, quien no oye música contemporánea, quien no come carne. Eso es raro, eso es pecado hoy dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo que me encanta esta lección? Porque es una lección hecha por adventistas del séptimo día. Es una lección que pasó por una comisión. Y eso me alegra porque frente a la corrupción y al desorden que se ve hoy, parece ser que todavía Dios tiene ministros del Evangelio que están ahí haciéndole la contra a Satanás. Por eso me encanta esto. Los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. No les importaba que les criticasen porque no se parecían al mundo o porque no se parecían a la iglesia X. Eran diferentes, radicalmente. Tenían un propósito permanente, no a medias. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Y una de las características importantes que yo en 40 años he descubierto de esta iglesia es que esta iglesia no conserva lo bueno. Hablemos de instituciones que han perdurado por mucho tiempo. Los Heraldos del Rey, los Heritage Singers. Sí, pero todavía como iglesia, como institución, hay cosas que no hemos podido mantener. Llega un líder bueno, crea ciertas reformas dentro de la iglesia, sí, pero con el tiempo los que están en contra de él le meten zancadilla y lo echan. Todavía a nivel de educación hay mucha calidad académica que alcanzar. No somos conservadores. Lo que creían estos reformadores, hombres, mujeres y niños protestantes, lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. ¿Estás escuchándome, joven adventista? Un examen en sábado no movía la integridad de esta gente. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos.
Negarlas era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. Me da pena leer esto, ¿sabes? Porque no somos eso. No somos. En su totalidad, en su mayoría, no somos eso. No estoy diciendo que no hay pastores, ancianos, líderes, laicos que viven el evangelio así como esta gente lo vive. Por eso es que no ha caído esta iglesia. Por ese grupo que no ha doblado sus rodillas a Baal. Administradores, ministros del evangelio, líderes, ancianos, laicos, que no han doblado su rodilla a Baal. Un pequeño grupo que está ahí sosteniendo la iglesia. Y que gracias a ellos la iglesia no ha caído. Negar sus principios era morir para ellos. ¿Qué es lo que hemos estudiado esta semana según el autor? El autor nos ha mostrado cómo la Biblia y sus enseñanzas son capaces de transformar la vida de tal manera que le dé un propósito para vivir. Tremendo. ¿Ya no hay solución para tu matrimonio? ¿La relación con tus hijos está rota? ¿La relación con un familiar está rota? ¿La relación con algún hermano dentro de la iglesia está rota? La palabra de Dios te da nuevos propósitos de vida. Yo no sé quién nos dijo, yo no sé quién nos enseñó que separados de Jesús podemos llegar al éxito. Él mismo lo dijo. Separados de mí no van a hacer nada. Y separarse de Jesús significa promover el baile, promover las modas, promover las alhajas, promover la música contemporánea, promover estilos diferentes de música, promover diferentes estilos de adoración. Eso es no estar con Jesús. Comprender estas verdades eternas de la Biblia nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado. Como decía Tony Palmer en aquella reunión de líderes religiosos, la protesta de Lutero terminó. Tremendo. La obra protestante no ha terminado. Mientras el papado siga en pie, todavía hay motivos para luchar. No estoy hablando de armas, no estoy hablando de golpes ni de violencia, estoy hablando de la defensa de la verdad. Estoy hablando de que la luz siga brillando en medio de la oscuridad. Muy pronto el mundo volverá a caer en esas densas tinieblas en las que cayó en la Edad Media gracias a la influencia de la Iglesia romana. ¿Te estás preparando para enfrentarte a ese tiempo? ¿Tienes aceite para hacer luz, para hacer lumbrera cuando llegue ese tiempo? ¿Te estás preparando para tener las agallas de un mártir, no importando las consecuencias de lo que hables, de lo que enseñes, de lo que vivas? La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado, y nosotros hemos sido llamados a retomarla exactamente donde ellos la dejaron.
pero nos estamos convirtiendo en esa iglesia que, al igual que las demás, han olvidado que el papado romano es la bestia. Muchos quieren que nos callemos, que no ofendamos. ¿Por qué? A ver, contéstenme, ¿por qué? ¿Qué quieren? ¿Seguir viviendo en este mundo? ¡Claro! ¡Claro! Quien sangra al pueblo y se lucra de él, no querrá que Cristo venga aún. Quien vive en la abundancia, aprovechándose del pueblo, no querrá que Cristo vuelva todavía. ¿Quieres que Jesús vuelva? ¿Ya? ¿Por qué no ha venido? Dice ella en el capítulo, al final del capítulo 2 del conflicto de los siglos. Porque la iglesia no despierta oposición. El Vaticano nos tiene la medida para quedarnos callados. Terrible. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos. Un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. Interesante lo que el autor menciona. Y la mensajera de Dios dice: a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Eso es lo que el clero mentiroso le esconde al mundo todavía. Inspirados por Satanás, hicieron lo que quisieron con el pueblo de Dios, de tal manera de erradicarlo y desaparecerlo y destruirlo, pero no contaban con que Dios estaba guiando a su iglesia. Tremendo eso. Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurrirá. Sí, pero como ya no hay que hablar de profecía, entonces ¿cómo sabrás en qué tiempo de la historia vives? Entonces lo que viene te tomará por sorpresa. Y discúlpame, porque este razonamiento no es fanatismo. Se llama lógica. Y eso es lo que no le gusta a algunos. Gente pensante. Solo quieren gatos que meneen la cola y que digan sí. Y los mandan a reuniones a repetir sandeces como periquitos. Pero gente cránea, gente pensante, no les conviene. Por eso es que vemos los mismos rostros desde hace mucho tiempo en puestos claves. A través de la profecía el Señor te ha dicho lo que ocurrirá y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada, guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Esa es la promesa. La semana pasada se nos preguntaba ¿qué promesas te inspiran a seguir adelante en la obra? Aquí hay una. Aunque el poder del Vaticano se vea imbatible, la luz de la verdad triunfará. ¿Porque yo lo digo? No, porque Él lo ha prometido. Gloria al Señor. Esto está en Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11.
Dios llama a hombres y mujeres estables, de propósito firme, en quienes se pueda fiar en momentos de peligro y de prueba. Dios puede confiar en ti y en mí en momentos de peligro y de prueba. No solo es tu vida la que está en juego, está en juego la verdad, mucho más importante que mi vida. Por eso estos hombres tenían un propósito. Esta palabra era más valiosa que sus propias vidas. Y así lo demostraron. Con gozo fueron al potro, al calabozo, a la hoguera, para dar la vida por su maestro. ¿Tenían propósito o no? ¿Y tú crees que con la situación espiritual en la que estás preparado para morir por Jesús? Yendo al cine, a fiestas, al estadio a ver a tu equipo favorito, a ver conciertos de música contemporánea. ¿Así es como se prepara un mártir? ¿Así es como se prepara alguien de confianza en momentos de prueba? Yo creo que no. Que estén tan firmemente arraigados y fundados en la verdad como las rocas eternas, que no puedan ser agitados a diestra o siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Podrán surgir hombres y mujeres y niños del seno de la iglesia con estas características. Bueno, por lo que dicen las profecías, yo estoy seguro que sí. Y ojalá que tú y yo estemos en esa lista, que eso es lo más importante. De que habrán. Lo importante es si tú y yo seremos parte de ese ejército pequeño que hará frente al último asalto del Vaticano contra la verdad. Que no puedan ser agitados a diestra o siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Y que ella va a dar la clave para tener estas características. Debemos acercarnos más a Dios. ¿Qué fue lo que dije hace unos momentos? ¿Quién nos ha enseñado a creer que sin Jesús vamos a lograr el éxito en todos los proyectos que tengamos para este mundo o que tengamos como personas en esta tierra? ¿Quién? Entonces, ¿dónde está la clave? Debemos acercarnos más a Dios, ponernos más en íntima relación con el cielo y llevar a cabo los principios de la ley en las menores acciones de nuestra vida diaria, a fin de ser espiritualmente sanos. ¿Y qué es ser un reformador? ¿Qué es ser un reformador? Mira qué interesante esto también que voy a leer. Lo anterior está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Mira lo que voy a leer hoy. Los reformadores no son destructores. Tú quieres ver diferente a la iglesia, pero estás poniendo en contra la iglesia del pastor y viceversa. ¿Qué es ser un reformador? Los reformadores no son destructores. Jamás tratarán de arruinar a los que no estén en armonía con sus planes ni se amolden a ellos. Los reformadores deben avanzar, no retroceder. Deben ser decididos, firmes, indómitos. Empero la firmeza no debe degenerar en un espíritu autoritario. Esto se va a hacer así porque yo lo pienso así, no.
La reforma, el espíritu de un reformador no degenera eso. Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como una roca en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Entonces, otra vez, permaneciendo en Cristo, podrán hacer la obra que Él haría si estuviese en el lugar de ellos. Un espíritu brusco y condenador no es esencial para ser heroico en las reformas de este tiempo. Todos los métodos egoístas que se practiquen en el servicio de Dios son una abominación delante de Él. Testimonio para la Iglesia, tomo 6. Muy interesante, muy interesante. Ahora, como lo fue la semana pasada también, la lección tiene un punto bastante polémico en la lección del día lunes, pero en su momento vamos a señalarlo. Ahora, si hablamos de la reforma, les decía, tenemos que hablar de la apostasía católica. Tenemos que hablar de la apostasía de la Iglesia de los Papas. Y así como lo describió puntualmente el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y así como la sierva del Señor lo describió en el conflicto de los siglos, lo que abrió las puertas para la formación del papado fue la apostasía. La Iglesia le dio la espalda al verdadero mensaje del Señor. No, señores apologistas católicos, los adventistas del séptimo día no enseñamos que fue Constantino quien fundó la Iglesia Católica. Nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que él cesó las persecuciones con su conversión hipócrita al cristianismo y fue el primero en crear una ley dominical. Eso es lo que enseñamos, ¿sí? Ahora, lo que formó su iglesia fue la silente pero creciente apostasía. O sea, ustedes son el producto de una degeneración del evangelio, en donde la verdad se mezcló con el paganismo. Esos son, y esos siguen siendo, y no cambiarán. Eso no va a cambiar. Esa gente que ustedes dicen y promueven de que dejaron de ser pastores evangélicos, de que dejaron de asistir a una iglesia evangélica y que ahora volvieron otra vez al catolicismo romano, número uno, esa gente está actuando muy bien porque son católicos. Y número dos, es posible que sean historias reales, pero esa gente nunca fue evangélica. Así como ustedes muy bien lo dicen en las redes, un católico que se fue de la iglesia nunca fue católico. Correcto, yo fui católico, pero ya no estoy, ni seré. Entonces nunca lo fui. En eso estamos de acuerdo completamente. Entonces, un evangélico que regresa al catolicismo, ese nunca fue evangélico. Y hasta donde yo sé, muchos reformadores perdieron la vida, pero nunca volvieron a Roma. Ese sí era evangélico. Pero ese cambio de bando, eso no, bueno, a mí no me mueve. Es algo planeado, ¿sí? Y es algo que tiene que ocurrir, la apostasía. Muy bien. ¿Cuál era la base de la reforma? Y ojo, el problema es que yo lo diga. Dentro de nuestros seminarios, y no lo digo porque me lo invento, lo digo porque así es. Hay un libro maravilloso que se llama Recibiendo la Palabra,
del pastor Samuel Coranten Pipín. Excelente libro. Ya hoy se le enseña a nuestros ministros de que este libro no es inspirado y que este libro no es autoridad. ¿Cuál era la fortaleza principal de la Reforma? El autor de la lección dice: la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Por allí andan algunos individuos de espíritu flaco y moribundo diciendo que estos libritos de la sierva de Dios no deben usarse en el púlpito, no deben sacarse sermones de estos libros, deben sacarse de la Biblia. Su ignorancia la están revelando al decir eso. ¿La ignorancia en qué? Que no leen estos libros, no los escudriñan. Estos libros hablan de la palabra de Dios. Estos libritos lo hacen volver a la palabra que uno ha abandonado. Hay una relación tan grande entre estos libritos y la Biblia. El fundamento de la fe de la Reforma eran la Biblia y solo la Biblia. Los reformadores saturaban su mente de las Sagradas Escrituras. Solo me acuerdo de Apolos. El apóstol menciona que Apolos era poderoso en el estudio de la Biblia. Era poderoso, manejaba la Biblia tremendamente. Me sorprende algunos apologistas católicos, me sorprende Luis Toro, que la mentira la manejan muy bien. Textos sacados de contexto, trastornados completamente, pero lo manejan tan bien que a un neófito lo pueden engañar. Solo alguien que no conoce un billete de A100 real se podría ir en la Chicago con ellos. Pero quienes conocemos el billetillo de A100 de verdad, inmediatamente podemos descubrir cuál es el billetillo de A100 falso que esta gente le vende hoy a tantas personas. Los reformadores saturaban su mente con las Escrituras, dice el autor de la lección. Vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No solamente saturaban su mente de esto, sino que vivían de acuerdo a la palabra y daban su vida por esta palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados. No lo digo yo, lo dice el autor. De alguna manera, lanzándonos una indirecta directa a los adventistas del séptimo día del siglo XXI. No digo los adventistas nada más porque los pentecostales son adventistas porque también esperan a Jesús. Las asambleas de Dios son adventistas porque también esperan a Jesús. La Elín son adventistas porque esperan a Jesús. No soy categórico al decir la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI le hacen falta esta característica. La Biblia y solo la Biblia. Dicen los apologistas católicos y dice el curita Luis Toro: nosotros, señores, entiendan que nosotros no tenemos solo la Biblia. Ellos tienen la otra compuerta que le abre la entrada al montón de herejías que no son sostenidas por la palabra de Dios. Y ellos le llaman la tradición oral. A través de la tradición oral aparece un libro por ahí escrito por San Caralampio y eso es ley para ellos. La Biblia no sostiene
que un santo católico se haya ido directamente al cielo en cuerpo y alma. Sí, pero como San Caralampio escribió, entonces nosotros creemos en esa fe, en esa tradición oral, porque es un dogma y es cierto. Un cristiano evangélico no razona así. Creemos en las cosas tangibles presentadas por la palabra de Dios, y solamente. Y por eso es que los otros 7 libritos no se agregan al canon bíblico, porque apoyan la doctrina católica. Y al estar allí, cualquiera dice, pero si la Biblia dice este asunto, y comienza a contradecir doctrinas reales frente a doctrinas sacadas del paganismo. Por eso es que Baruch, Tobías y todos esos libritos no se incluyen, porque apoyan la doctrina católica. Es como que nosotros los adventistas del séptimo día le metamos a la Biblia trozos grandes de los escritos de Elena de White. La Biblia es la Biblia, la ley es una cosa y el testimonio es otro. Y el testimonio no es un invento adventista del séptimo día. Desde sus inicios, la palabra de Dios siempre estuvo acompañada de un profeta. El profeta cuidaba de que el pueblo cumpliese a cabalidad lo que Dios decía a través de su palabra. Y su misión era esa, hacer volver al pueblo a la palabra de Dios. Estos libritos, bien estudiados en su contexto real, te hacen volver a la Biblia. Sí, pero la tradición oral del catolicismo romano te hace cimentarte más en sus enseñanzas y doctrinas, pero no en la palabra. Interesante es el lucero de la Reforma, John Wycliffe, que les mencionaba, mi favorito. Fue el primero en traducir la Biblia en inglés, pero esta tenía algunos errorcitos de traducción, ya que su versión fue sacada de un texto en latín. John Wycliffe fue un erudito católico y fue el primero en traducir la Biblia al inglés. La Iglesia Católica no pudo matarlo, pero no descansaron hasta encontrar sus huesitos, maldecirlos y quemarlos. ¿Y cuál era el asunto? Y ahora aquí voy a destruir la mentira que hoy en día los apologistas católicos están promoviendo, que el Papa Dámaso I fue el encargado de hacer la Biblia. La Biblia que tenemos es gracias entonces al catolicismo romano. Muy bien, si así fuera, ¿por qué persiguieron a Wycliffe? ¿Por qué mataron a Hus, a Jerónimo? ¿Por qué persiguieron a Lutero? ¿Por qué mataron a tanta gente, a los valdenses? ¿Por qué? Si ustedes hicieron la Biblia, ¿cuál era el miedo de que la gente la conociera? Pregunto. A ver, hay unos tipos ahí que quieren que uno diga y piense como ellos dicen, y que la Biblia diga como ellos dicen. A ver, contéstenme, si ustedes hicieron la Biblia, ¿por qué persiguieron a tanta gente? Porque la tenían en casa y la leían. ¿Por qué? A ver, si ustedes la hicieron. ¿O no será acaso que esta gente como Wycliffe, como Erasmo de Rotterdam, como Tyndall y como muchos otros más comenzaron a traducir correctamente las escrituras como eran porque ustedes metieron tantas mentiras y entonces no querían que la gente conociera la verdad y descubriera el engaño al que ustedes los habían sometido? Y por eso quemaron a mucha gente amarrada a sus Biblias. Respóndanme. Me interesaría escuchar su respuesta. Escuchaba a un curita católico en TikTok decir de que, oigan esta forma ingenua y da pena,
porque se jactan de que son individuos que han estudiado tantos años, que hablan tantos idiomas. Oigan esto que dice este curita. Dice de que la Iglesia Católica no fue la que mató gente en la Edad Media. No, fue el poder del Estado en ese tiempo. Y a mí me da pena, pues, porque yo no soy teólogo. Yo soy profesor de ciencias. Y yo lo comparo con esta cuestión de la muerte de Jesús. Los judíos, desde el momento en que Jesús apareció en escena, desde ese momento despertó un odio en ellos y lo quisieron matar desde su primera aparición. Pero nunca pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando iban a llorar frente al gobierno romano, frente al Estado, y acusar a Jesús, la gente les decía, pues sí, pero ese no es un problema político. Eso no representa un peligro, una amenaza para nosotros. Eso arréglenlo entre ustedes, eso es un problema religioso. Y todo el tiempo se la estuvieron buscando y poniéndole el dedo a Jesús con el Estado romano. Sí, pero Roma no podía hacer nada. Los tipos en cuanto a política eran firmes. Que, bueno, se estudia Derecho Romano 1, 2, 3, 4 para los estudiantes de Derecho en las universidades. Sigue siendo su estructura política, sigue siendo ejemplo para las naciones. Pero cuando la gente comenzó a decir de que Jesús era el rey de los judíos, ya la palabra rey involucra un título político. Y entonces cuando llegaron a acusar a Jesús, el Estado paró la oreja. Porque ya no era un simple predicador, sino que estaba levantando las masas para poder derrocar a César. Ahí pararon la oreja. Entonces, finalmente, la iglesia, al unirse al Estado, encontró los medios favorables para matar a Jesucristo. Y mi querido curita, que no sé cómo se llama, solo veo que le ponen Juanito. Sí, los que llevaron a la gente y los amarraron y le prendieron fuego y los que los lanzaban y agarraban a los niños y los estrellaban, no eran sacerdotes católicos, muy cierto. Eran soldados del Estado que habían sido incitados por el clero católico. Ustedes, para eliminar al cristianismo, ustedes se unieron al poder del Estado, así como los judíos se unieron al Estado romano para matar a Jesús. Ustedes se unieron al Estado y tuvieron las herramientas necesarias para matar a millones de personas en la Edad Media. Como siempre he dicho, el Vaticano no hace el trabajo sucio, lo hacen otros. Lo hacen los jesuitas, los masones, los Illuminatis, el Opus Dei. Esa gente es la que hace eso. Pero el Papa Romano está ya tranquilo. Pero está jalando las pitillas debajo de su escritorio. Y esto no es una bomba la que estoy diciendo. Si tú lo sabes la gente. Hay tantos que han hablado de esto. Edmund Paris, Eric Frattini, hay tanta gente que ha escrito sobre esto. Y los nuestros dicen que son historias de ultratumba, porque esas se las inventó el padre Rivera, ex jesuita. No, hay una enorme cantidad de gente que piensa igual y escribieron antes de la existencia del padre Rivera. John Wycliffe tradujo la Biblia y cuando lo llevaron a juicio, Wycliffe les preguntó: ¿contra quién piensan que están contendiendo? Solo porque tradujo la Biblia.
Y la palabra de Dios le abrió los ojos y logró descubrir las herejías de Roma, del catolicismo romano. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. ¿Y los venció? Porque hasta el día de hoy el catolicismo romano no pudo destruir al cristianismo. Y la historia se volverá a repetir y el resultado, señores, será el mismo. No podrán destruir al cristianismo. Aunque maten una millonada de gente, como lo hicieron en la Edad Media, el cristianismo vencerá. La gran sorpresa es que Jesús, al venir por segunda vez, se encargará del clero. Y eso es una gran realidad. Lamentablemente, no lo digo con gozo, pero las profecías así lo afirman. Tener la Biblia en la Edad Media, la Edad Oscura, las artes, la ciencia, la medicina, los inventos, todo se vino abajo. Una época de oscuridad terrible. Solo lo que decía la iglesia era promovido. Por eso aparecieron los reformadores, para levantar el estandarte de Jesús. En medio de la oscuridad siempre brilló la luz. Ahora llegamos a la parte polémica del día lunes. Transmitir la palabra de Dios. Nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad, dice el autor de la lección muy magistralmente. Muy bien, y acá la parte polémica de la lección, no sé qué pasó ahí con el autor, pero cuando comienza a hablar de William Tyndale, el autor menciona de que Tyndale tenía un deseo de llevar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Por lo tanto, decidió traducir la Biblia de los idiomas originales y corregir algunos errores de la traducción de Wycliffe. Ya les dije por qué, porque Wycliffe tradujo del latín las escrituras. Así que Tyndale trató de hacerle algunas correcciones. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo con el autor es que él menciona, no sé por qué, yo manejo otros datos, el Antiguo Testamento de la Biblia King James del año de 1611 es en un 76% traducción de Tyndale. Y el Nuevo Testamento es un 83%. En 2011 la versión King James celebró su 400 años de aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. Al haber sido traducida a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Así que el autor da a entender que la King James, que fue la Biblia que usaron los reformadores y fue la Biblia que utilizó Elena de White, fue sacado del texto de Tyndale. Lo que me parece raro y extraño es de que el autor no dice de dónde sacó William Tyndale su traducción. La Biblia de Wycliffe estaba llena de errores porque, claro, él hizo su traducción de una versión errónea, la sacó del latín.
Pero el autor no dice que William Tyndale sacó su traducción corrigiendo a Wycliffe de la Vulgata Latina, que es un texto católico. Y hasta donde yo sé, la King James Bible salió de las manos de un hombre que es filántropo, filósofo y filólogo, y también era un pedagogo. Me refiero a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam sacó su traducción greco-latina del texto recibido, del Textus Receptus. De allí se sacaron versiones como la King James y la Biblia del Oso de 1569, que es la que más me gusta usar, porque aclara muchos textos de la Reina Valera 60 que están dudosos. Así que la King James, la Biblia que usaron los reformadores y que usó la sierva de Dios, no pudo haber salido de un texto católico. Es más, dice la sierva del Señor, leo el conflicto de los siglos, leo el capítulo 15, el progreso en Inglaterra. Dice la sierva de Dios que en el año de 1516, o sea, un año antes que aparecieran las tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra de Dios era impresa en el idioma original. No fue la Vulgata Latina. No fue la Vulgata Latina. Y ahora vean este dato interesante que busqué por allí. Esta Biblia fue considerada la mejor traducción de las Escrituras, después de la traducción de la Biblia Douay, otra Biblia católica. Y adivinen a quién pertenece: a los jesuitas. Entonces vemos la pugna del bien y el mal, aún en la palabra de Dios. El doctor Walter Bay tiene un tema maravilloso: la batalla de las Biblias. Hasta en la Biblia, hasta en la inmensa cantidad de versiones de la Escritura, se ha mostrado ese conflicto entre el bien y el mal. Así que, mi apreciado autor de la lección, yo manejo otros datos que difieren con los suyos. La traducción de la King James y la Biblia del Oso fueron traducidas directamente del texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Y según la sierva de Dios, fue la primera vez en que el mundo poseía el idioma, la Biblia, la palabra de Dios, en su idioma original. Luego dice que fue Tyndale que completó la obra de Wycliffe. O sea que Tyndale corrigió los errores de Wycliffe, dando a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma, en inglés. Luego dice: dado al estudio y sincero investigador de la verdad, había recibido, hablando de Tyndale, había recibido el Evangelio por medio del testamento griego de Erasmo. Así que Tyndale fue evangelizado con la Biblia de Erasmo, a pesar de que éste sacó su traducción de la Vulgata. Sí, pero Tyndale se convirtió en un reformador porque sacó sus ideas de la Biblia de Erasmo de Rotterdam. Interesante esto, una batalla interesante. La palabra de Dios era fundamental para esta gente. Y esta versión de Erasmo de Rotterdam fue la primera versión en donde el mundo tenía la palabra de Dios en su idioma original. Como les mencionaba,
por mi carrera, Erasmo de Rotterdam era un pedagogo también, y un gran pedagogo de la época. Tomás Moro, un pedagogo católico, tomó mucho de las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam para infiltrarlas en educación. Tal es el grado que una institución católica en nuestro país tiene como eslogan de un muy reconocido sacerdote, San Juan Bosco, donde él decía que para educar a un niño hay que amarlo. ¿Y saben quién dijo eso? No fue un cura católico. Quien lo dijo fue Erasmo de Rotterdam, un pedagogo que dijo que en el desarrollo de las clases, desde antes que los chicos lleguen al bachillerato, sería bueno que los niños tuviesen contacto con la Biblia. Un gran promotor de la educación física también dentro de la educación. Erasmo de Rotterdam fue un individuo impresionante, y su trabajo más laureado fue la traducción de la palabra de Dios al lenguaje greco-latino. Maravillosa experiencia. No solamente los reformadores creían solo en la Escritura, sino que se preocuparon por memorizarla, se preocuparon por traducirla en su texto original, para que el mundo tuviese la verdad en las manos. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica, preocupada por el cisma de la Reforma, llegaron a la conclusión de delegar a la Vulgata Latina como la Biblia oficial del catolicismo romano, y al mismo tiempo delegaron a los jesuitas del Vaticano para destruir a la Reforma protestante. ¿Cómo? Ya no con el uso de la violencia, sino que a través de la amalgama, a través de la fusión, a través de la infiltración. Interesante ese detalle. Luego la lección del martes nos habla de ese aceite, ese ingrediente que necesitamos para entender la palabra de Dios. Y ese aceite lo tenemos en el Espíritu Santo. Para quienes no conocen la historia, Lutero deseaba estar en Roma un día, pero en su travesía a través de diferentes abadías, donde tenía que pasar la noche y eso, él miraba el despilfarro y la corrupción en altos cleros de la iglesia, cosas que a él en su monasterio le eran prohibidas. Cuando llegó a Roma vio más cosas, y un día, haciendo limpieza en el sótano, encontró una Biblia encadenada, la cual él desencadenó y pacientemente comenzaba a leer, a leer, a leer, y fue su costumbre que terminaba sus quehaceres y luego iba al sótano para estar un tiempo allá estudiando la palabra de Dios. Y en cierta ocasión él abrazó la Biblia, alzó su vista al cielo y pronunció las palabras que el autor describe en la lección del día martes. ¡Oh, que Dios me diera un libro así para mí! Y aquí viene el contraste. Cuán fácil es conseguir una Biblia hoy, pero no se lee, no se escudriña. Adornan los anaqueles, adornan los armarios, adornan las librerías, pero nadie decide navegar por las páginas de este libro sagrado. Esta gente deseó este libro cuando era prohibido. Hoy, que es fácil obtenerlo, a nadie le importa. Prefieren pasar más tiempo en TikTok, en redes sociales, que escudriñando la palabra de Dios. Qué tremendo lo que hemos caído.
Muchos cristianos profesos, no lo digo yo, lo dice el autor, muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia. En seminarios teológicos ya no se cree que este libro es autoridad y es inspirado. Y lo está diciendo el autor. Y lo dice también el pastor Samuel Conantem Pipín en su libro, Recibiendo la Palabra. Si pueden conseguirlo, consíganlo. Está en la web. Maravilloso libro. Allí habla de los diferentes grupos que existen dentro de la iglesia, comenzando desde sus grandes estratos. Es un pastor en orden. Es un pastor con todas sus credenciales que hace esta crítica al sistema de gobierno de la iglesia. Muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia y exageran el elemento humano. Como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural. Entonces se convierte en un libro de historia. Convertirla meramente en buena literatura, o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. No lo digo yo, lo está diciendo el autor de la misma lección. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo era el intérprete infalible de las Escrituras. Hay un interesante intercambio registrado entre Knox, el reformador escocés, y María, la reina de Escocia. María le respondió a Knox: usted interpreta las Escrituras de un modo, y ellos, refiriéndose a los maestros católicos romanos, ellos la interpretan de otra manera. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Interesante. Y esta pugna, esta batalla, es la que permite que la gente se haga esa pregunta: ¿y a quién le creo? Si todos dicen tener la verdad, usan el mismo libro y cada quien tiene su camino. He allí donde se necesita la influencia del Espíritu Santo. Yo cuando inicio una campaña y cuando hago llamados y invito a la gente a si quieren seguir estudiando, yo les digo yo que al llegar a su casa caigan de rodillas y le pregunten a Dios: Señor, lo que ese hombre dijo hoy en la iglesia, ¿es la verdad? Yo quiero conocer la verdad. Quiero ser tuyo. Por favor, si ese hombre dijo la verdad, muéstramelo tú directamente, porque quiero servirte. Y yo les digo, el Señor va a responder. Y lo he visto responder en tantas ocasiones. No podemos estudiar la palabra de Dios sin la influencia del Espíritu Santo. Finalmente, otro de los hitos de la Reforma fue la obediencia como el fruto de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la manera de demostrar que hemos sido salvos por esa gracia es a través de la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios solamente es una confirmación del tipo de fe en la que creemos. La fe de Jesús, la única, segura para el reino de los cielos. Dice la mensajera de Dios: dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley, los 10 mandamientos, son ensalzados. Pregunta el apóstol Pablo: luego, por tener fe,
invalidamos la fe en ninguna manera, sino que confirmamos la fe. Y ella cita Romanos 3:31. Esto está en la página 47 del discurso maestro de Jesucristo. Y el otro hito de la Reforma fue solo Cristo, solo gracia. Dios nos salvó a través de Jesucristo como un regalo. Cristo fue un regalo de salvación para nosotros. ¿Cuál es la salvación que Dios nos dio como regalo? Cristo. Ha sido por gracia. De nada serviría tu fe si ya Dios decidió destruirte. Si ya Dios decidió que te pierdas. Pero tu fe es válida gracias al regalo de Dios, porque Él lo quiso, porque Él te amó a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso regalo. Pero esa justicia divina, esa gracia maravillosa, exige una obediencia perfecta. Una obediencia perfecta que solo Cristo puede dar. No hay méritos en nosotros. Es imposible para nosotros despojarnos del pecado en este mundo por nuestra propia cuenta. Pero bendito sea el Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tomados de Jesús, sí es posible dejar de pecar en esta tierra. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene la simiente de Dios no puede pecar. No necesitas tomar un ramo de flores y arrastrarte por la calle, como pude ver en cierta ocasión en la Basílica de Guadalupe, en el Distrito Federal, en México. Es una plaza enorme donde está la Basílica de Guadalupe, donde le hacen los mariachis y toda la cuestión en diciembre. Había gente. Es un pasillo enorme, es una plaza enorme. Y mucha gente sube de rodillas las gradas y camina toda esa distancia rezando la camándula y llevando rosas a una estatua que les han enseñado de que es María, o una representación de María. ¿Por qué lo hacen? ¿Para encontrar el favor de Dios? Esto se parece mucho a las civilizaciones precolombinas, que ofrecían sus hijos en sacrificio para aplacar la ira de los dioses, que ofrecían frutos para aplacar la ira de los dioses. Dios es accesible a través de Jesucristo. Dios puede ser hallado a través de Jesucristo. Te hablo a ti, hermano evangélico que me escuchas, hermano adventista del séptimo día que me escuchas. ¿Cuándo vamos a darle un propósito a nuestra vida? ¿Cuándo? Hemos estado utilizando las mismas directrices para dirigirnos todo el tiempo, sin encontrar los resultados que añoramos.
¿Por qué no probamos con Jesús? ¿Por qué no probamos? Lo hemos perdido todo, haciéndolo a nuestra manera. ¿Por qué no lo hacemos hoy a su manera? Amigo, amiga que me escuchas, amigo evangélico, yo te puedo engañar porque soy hombre, soy carne, pero hay alguien que no está interesado en engañarte y se llama Jesucristo. Pide el poder de su Espíritu. Dile que ilumine tu mente para que entiendas esta palabra y puedas encontrar la verdad, la felicidad y la paz. Te hago ese reto, no como adventista, sino como hijo de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.